Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos estamos gozosos, hermanos? Estamos alegres, ¿verdad? Gozosos, gracias a Dios. Sean bienvenidos todos. Y nuestro hermano, sea bienvenido. ¿Cuál es su nombre, hermano? Elías. Bienvenido, hermano Elías. Gracias a Dios, ¿verdad? Mi nombre es Fidel y aquí tenemos también una familia de la fe. Sea bienvenido a la casa del Señor y toda también la congregación. Bien, vamos a ponernos en pie y elevar una palabra de oración buscando la presencia de nuestro Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable a nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno, Señor, es estar delante de tu presencia. En este momento nos ponemos delante de ti, Señor, con acción de gracias por permitirnos el poder congregarnos. Ahora, Padre, háblanos al corazón, edifícanos, danos un rema de Dios a nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender esta porción de la palabra y confrontar también nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, siempre en la Biblia encontramos nosotros que el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, si alguno sabe algo, dice, no sabe cómo debe saberlo, dice, ¿verdad? En otra oportunidad dice Pablo, a mí no me es molesto decirles las mismas cosas, dice. Y a veces, hermanos, vamos a la Biblia y en los mensajes y uno dice, siempre hablan lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, hablan. Sí, es probable que lo que vamos a estudiar ahora, usted, hermano, ya lo ha oído muchas veces, ¿verdad? Es probable que usted ya lo ha leído también. Pero siempre hay algo que el Espíritu Santo de Dios nos toma la palabra y nos edifica, porque es el alimento espiritual. ¿Cuántos de ustedes comen huevos todos los días o comemos huevos todos los días, hermano? Yo como huevos todos los días, en la mañana. Si no es en la mañana, es en la cena. Pero están ahí. Y no porque comí ayer y no voy a comer, no el mismo huevo, ¿verdad? Pero así que, hermano, frijoles, ¿verdad? Igual. Pero, hermanos, la palabra siempre nos edifica. Eso es lo importante. Vamos a reflexionar hoy en la sanidad que Jesús hace a un paralítico. Le invito a abrir su Biblia, por favor, a Marcos capítulo 2, verso 5 en adelante. El Evangelio según San Marcos capítulo 2, verso 5 en adelante. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Si usted lo tiene, me puede decir un fuerte y un gozoso amén. Y si no, pues aquí aparece también en la pantalla para que nos pueda seguir en la lectura desde su asiento. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entre paréntesis, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Esta sanidad que Jesús, hermanos, hizo fue en una ciudad llamada Capernaum. Fue en la segunda vez que Jesús llegó a esa ciudad, en Capernaum. Pero la primera vez que él llegó,
es interesante, hermanos, que dice que les enseñaba en las sinagogas. Y en una ocasión de estas que estaba enseñando Jesús en la sinagoga, se entiende, en el día de reposo, estaba un endemoniado ahí. Un hombre con un espíritu inmundo, dice la palabra del Señor. Y el Señor lo liberó. El Señor sanó a ese hombre, expulsó a aquel demonio. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre fue restaurado. Y fue un día sábado. Cuando él sale, entra a la casa de la suegra de Pedro. Ella está enferma, con una gran fiebre. Y le sana, porque le hablaron de Jesús, de ella, que estaba enferma, que estaba postrada en cama, y Jesús le sana. Pues ese día dice la palabra del Señor que también otras personas comenzaron a traer sus enfermos, de tal forma que venían de todas partes. Y ese día muchos fueron sanados. Inmediatamente todos los que vinieron, Jesús les sanó. Y muchos que venían también con espíritus de inmundos y espíritus de demonios salían. A todos los sanó, dice la palabra del Señor. Y eso, hermanos, comenzó a crearle una gran fama a Jesús, porque la gente que iba anunciando, y la gente que miraba al enfermo y ahora está sano. Entonces comenzó la gente, ¿verdad?, a decir: wow, ¿verdad? Ahí está Jesús. Dice la palabra del Señor que sanó a un leproso también. Y el Señor le dice al leproso: no digas a nadie nada, preséntate al sacerdote, pero no digas a nadie nada de lo que pasó. Pero aquel hombre dice que no le hizo caso a Jesús, sino que en todas partes comenzaba a dar su testimonio de su sanidad, de cómo el Señor le sanó siendo leproso. De tal forma que dice la palabra del Señor que muchas personas de todas partes venían a Jesús. Esa fue la primera vez, es decir, una campaña evangelística, se puede decir, ¿verdad?, en esa ciudad, y de sanidad. Algo impresionante. Jesús salió de la ciudad. Dice la palabra que ya no podía entrar abiertamente a la ciudad de Capernaum, porque la gente inmediatamente se agolpaba donde estaba Jesús. De tal manera que él se quedaba fuera de la ciudad en lugares desiertos. Y aún ahí llegaba la gente. El Señor se fue. Ahora viene otra vez, después de un tiempo. Y en esta ocasión es la que Jesús sana a este hombre que está leproso. Dice la palabra en el versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos. Mire qué interesante. Al ver Jesús la fe de ellos, porque 4 hombres traían cargando al paralítico y venían a Jesús. Y dice la palabra en el versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos. Hermano, y se puede ver la fe. Supóngase alguien dice: yo tengo fe. La alabanza que acabamos de cantar las hermanas al Señor también, ¿verdad? Tengo fe, esperando mi milagro. Eso. Y se puede ver la fe, hermano, porque dice aquí: y al ver la fe de ellos. Vamos a dejar planteada la pregunta hasta aquí y después la vamos a retomar. Vamos a profundizar un poquito más en ello. Pero Jesús le perdonó los pecados a ese paralítico. Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero en el versículo 6 dice así: estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los encargados de transcribir la ley de Moisés. Ellos estaban para eso, respetando las comas, las tildes, la palabra por palabra, escribiendo, transcribiendo más bien la palabra del Señor. Bueno, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así, decían ellos. Cuando oyeron que Jesús les dijo: hijo,
tus pecados te son perdonados. Estos escribas dijeron: ¿y este por qué habla así? Blasfemia, dice. Lo consideraron una blasfemia lo que Jesús está diciendo de perdonar pecados, porque ellos partían de un principio: solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Cómo es posible que solo Dios puede perdonar pecados? Y este hombre que está aquí está diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados. Le está perdonando los pecados. Pero ellos están cavilando, dice, en sus corazones. Ni siquiera están murmurando entre ellos. Simplemente lo están pensando en su interior, en su corazón. Pero dice la palabra que Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: hijo, levántate, levántate. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7 en adelante: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosas. Las personas, hermanos, que estaban ahí reunidas y fueron testigos de la sanidad, se quedaron asombrados y le dieron la gloria al Señor. Decían: nunca hemos visto tal cosa. Jesús con este milagro está demostrando su deidad, que Él es Dios. Y eso va a confirmar lo que había dicho en cuanto a los pecados de este hombre: tus pecados te son perdonados. Y por ustedes, escribas, que están cavilando en sus corazones, voy a confirmar lo que he dicho por la sanidad. Y por eso el Señor les sana. Levántate, toma tu lecho y anda, vete para tu casa. Y aquel hombre inmediatamente se levantó, tomó su cama y se fue. Dice que salió en medio de todos y la gente estaba perpleja, asombrada, y comenzaron a glorificar a Dios. Este milagro, hermano, trajo la gloria al Señor. Y dijeron ellos: nunca hemos visto tal cosa. Ahora bien, retomemos la pregunta que dejamos planteada: ¿se puede ver la fe? ¿Qué vio en ellos Jesús? Porque dijo: y viendo la fe de ellos. Hermanos, la fe se puede ver en sus acciones. Y lo primero que vemos nosotros en estos hombres es que creían que Jesús podía sanar al paralítico. Dice en el versículo 3: entonces vinieron a él, ¿a quién? A Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Y por qué estos 4 hombres trajeron a ese paralítico a Jesús, hermano? ¿Por qué? Porque creían, ¿verdad?, que Jesús le podía sanar. Por eso lo trajeron. Y no se sabe a qué distancia venían, pero venían cargando a este paralítico. ¿Y de dónde nace esa fe en estos hombres, hermanos? ¿De dónde nace esa fe de traerlo a Jesús?
¿No cree usted que fueron de los testimonios de que en su primera venida, cuando Jesús vino la primera vez, hizo un montón de sanidades y la gente comentaba, ¿no es cierto? Y la gente no solo comentaba, sino que miraba, daba testimonio. Aquel leproso se encargó de andar dando su testimonio y decía: Jesús me sanó. Y estos hombres seguramente habían escuchado los testimonios de Jesús y tenían al paralítico. Cuando Jesús vuelve a entrar a la ciudad y se dan cuenta que Jesús ha llegado a la ciudad, ¿qué hacen ellos? Llevémoslo donde Jesús. ¿Por qué? Porque lo va a sanar. Tenía fe. Mire cuán importante es dar su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuán importante. No se quede, hermano, con el testimonio solamente para usted o con la bendición. Compártala a otros. Compártala ya en su trabajo. Compártala en su colonia, compártala con sus amigos, compártelo con sus familiares que no conocen al Señor. Hábleles, cuéntele lo que el Señor ha hecho en su vida. Porque a veces nosotros nos quedamos callados y solo nosotros nos regocijamos y decimos: gracias, Señor, qué bendición más grande, Padre. Y nuestra fe crece, pero nos quedamos callados y no lo divulgamos, no lo decimos a las otras personas. Hay que hablar, hay que dar testimonio. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado y para que las personas vean que hay poder en Jesús. Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice: al ver la fe de ellos, aquellos paralíticos le traían a Jesús para ser sanado, porque creían que Jesús podía hacerlo. Si no creyeran, no lo hubieran traído, ¿verdad? Pero porque creían que Jesús podía tener y tenía el poder de sanarlo, lo trajeron. Pero también, hermanos, Jesús vio la fe de ellos por su perseverancia en superar obstáculos. Su perseverancia en superar obstáculos. Dice el versículo 1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Aquí venían ellos 4 cargando al paralítico. Venían con su fe puesta en que Jesús podía sanarle. Cuando llegan donde estaba Jesús, se encuentran el primer problema, el primer obstáculo. No podían entrar. ¿Por qué? Porque eso estaba a reventar, mi hermano. Eso ya no cabía. Una persona ya no podía entrar, ya no digamos unas personas que traían cargando ahí un bulto, ¿verdad? A un hombre paralítico. ¿Cómo es posible? No podía entrar. Entonces, pero ellos tenían fe. Y cuando se hay fe, hermano, uno sobrepasa todos los obstáculos. Ellos no se rindieron. Ellos no se echaron para atrás. Porque la fe no es pasiva, hermano, la fe actúa. Ellos no dijeron: ay, no, ¿verdad? Como a veces vamos con mi esposa al Bambán, porque ella es de Santa Ana. Bambán no es Bambán, no, sino que así se llama la panadería, ¿verdad? Panadería Bambán, porque mi esposa es también de Santa Ana. Entonces, vamos a tomarnos un cafecito al Bambán, vamos, pues. Y un pancito por ahí. Bueno, vamos, pero comprar ahí y sentarnos. Pero cuando entramos, eso está lleno, mi hermano. No hay sillas. Entonces le digo yo a mi esposa: vámonos, está muy lleno, vámonos. Vámonos pues, dice ella. ¿Y a dónde vamos? Allá al full court de arriba. Vamos a comprar ahí
En el Pavito creo yo un budín con un café que vale $1.25. Bueno, pero ¿qué hubiera pasado, hermano, si estos hombres llegan? Ay, no se puede, está lleno ahí, ¿verdad? Miren, creen que me dan permiso ahí para poder, fíjate que traemos un paralítico por allá. Ay, callarse, ahí el Señor está hablando. No hay que interrumpirle al Señor. Pues vámonos. No se pudo. Vámonos. ¿Cuántas veces usted está pidiendo por un milagro? Pidiendo por una necesidad, por su petición, y tienen 2 semanas que no ve la respuesta del Señor y deja de orar? El Señor no me contestó. Hermano, para nuestra iglesia este año es de nuestra bendición. Ya le llegó su bendición, hermano. Entonces hay que seguir. Hay que seguir, hermano. Hay que seguir. Se va a hacer un ayuno virtual. Ministerio de ¿cómo se llama? De una, en la mañana, nuestra hermana Gaby, se llama una dosis de fe. Dice que va a ser el 1 de septiembre. Esto es un adelante, ella nos va a dar más detalles para el 1 de septiembre, ¿verdad? Poder estar ahí, dice. Y ella va a dar mayores detalles en eso. Pero hasta las 2 de la tarde o a las 3, y después venir aquí a Ivy Kids a entregar el ayuno los que quieran. No es obligación, ¿verdad? Entonces ya la hermana va a dar más detalles en cuanto a eso. Pero hermanos, ahí estamos buscando al Señor, clamándole al Señor, pidiendo por la bendición. Estos hombres tenían fe y no se dieron por vencidos, ¿verdad? Entonces la fe, Jesús vio en ellos fe porque superaron los obstáculos que se presentaron. No se rindieron, no se volvieron atrás, no tiraron la toalla, sino que siguieron perseverando. Pero también la fe de ellos se vio, hermanos, en que ellos corrieron riesgos. Corrieron riesgos. ¿Por qué? Porque tuvieron que dañar la casa. Dicen del versículo 4: como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Bueno, si no se puede por la puerta, entonces vamos a buscar la manera, y ahí viene la iniciativa, ¿verdad? Aquí solo rompiendo el techo. ¿Dónde está? Allá está. Pues entonces allá vamos a romper este techo. Y subieron, ¿y con qué, hermanos? Porque yo me imagino que no iban preparados, pero de alguna manera ellos se les ingeniaron y comenzaron. ¡Pum, pum, pum, pum! Imagínense cayendo ahí, porque había material, ¿verdad? Ahí en el techo, cayendo ahí abajo. Y de repente se quedan viendo. Y no va a ser un hoyito, hermano, con un taladro, ¿verdad? No, si es que ahí se trata de un hombre. Porque en una cama, ahí lo llevaban. Imagínense la abertura del techo, mi hermano, que tuvieron que abrir, y con un lazo a bajar. Bajando ahí. Y el Señor dice: y al ver la fe de ellos, el Señor vio la fe de ellos, perseverantes, corrieron riesgos. Seguramente, hermano, subsanaron la situación después. No le dejaron así, seguramente no le dejaron así la casa. Pero quizás se van a enojar. Imagínese un martes en una célula en su casa, hermano, que está lleno ahí, y de repente le quiebran ahí el techo de su casa. ¡Plón! ¿Verdad? Y el cielo falso, todo, y bajan a una persona. No queremos estar ahí también. Si está lleno, no podemos entrar. Usted como
como dueña de la casa. Como dueña de la casa. ¿Qué diría su hijo? Que le ha prestado ahí la oportunidad de darle su casa. ¿Qué diría su hijo? ¿Cree que la próxima semana hubiera reunión en esa casa? Y este abucimiento, ¿qué es, hombre? Hasta aquí, hermano, aquí ya no. Está fregando la casa aquí, hombre. Corrieron riesgos. Lo cierto, hermanos, es que bajaron a ese paralítico y el Señor, al ver la fe de ellos, también puso de su parte. En primer lugar, perdonó los pecados de este paralítico y después, para confirmar su deidad, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, vete para tu casa. Inmediatamente dice la Biblia que aquel paralítico, no sabemos cuánto tiempo estaba paralítico, no podía caminar, tenían necesidad de andarlo cargando, pero ahí estuvo su sanidad ese día. Y aquel hombre salió en medio de todos, caminando. Logró entrar a esa casa con lazos por el techo, pero ahora sale caminando y se va para su casa. Qué milagro más extraordinario, hermanos. Ahora bien, vamos a ver 3 versículos. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, verso 15. Vamos a ver lo que dice Efesios 6, 15. Amén. Aquí aparece en la pantalla. ¿Qué dice, hermano Gerson? ¿Puede leer usted, hermano Gerson, desde ahí? ¿Alcanza a la lectura? Ahí habla de la armadura del cristiano. Parte de la armadura de todo cristiano es calzar los pies. Es decir, ponte zapatos. Ponte zapatos. Pero los zapatos del Evangelio, de la paz. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Un arma. Arma de los pies. Vamos a ver otro versículo. Romanos capítulo 10, verso 15. Dice la palabra del Señor que aparece en la pantalla. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son, ¿qué? Los pies de quienes, de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Dice que son hermosos esos pies. No importa los juanetes, hermano. Gran juanetón ahí. Lindos son esos pies, dice el Señor, de los que llevan el Evangelio de la paz. No importa esos callos, hermano, que puede andar ahí en medio de fuego, en brasas, no sé qué, porque son grandes callos que tienen, ¿verdad? Pero son lindos esos pies. Dios los ve maravillosos, hermosos. Esos pies preciosos de los que anuncian la paz, de los que llevan el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos son esos pies. Y último versículo, Salmos 126, 5. Vamos a ver lo que dice Salmos 126, 5 y 6. 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Versículo 6. Irá andando y llorando, ¿quién? El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermanos, el llevar el Evangelio no es fácil.
irá andando. Es un trabajo. Andando. Y llorando. Porque uno se encuentra de todo. Se encuentra gente, hermanos, que son acérrimos enemigos del evangelio. Y dicen, y con qué gusto, a mí en lo personal, a mí en lo personal me ha pasado cuando he tratado de llegar allí, le puedo entregar no me interesa. Pero así no me interesa. Perfecto, no hay problema. En un cargo, se estaba un día sábado y llegué, ¿verdad? Buenas tardes, con un tratadito ahí con una gran cara, muchacha. Está bien, no hay problema. Molestos, porque le llevaba buenas nuevas, le llevaba el evangelio, le llevaba la paz, le llevaba a Jesucristo. Hermano, a veces es difícil. A veces es difícil. Irá andando y llorando. Se sufre al ver los corazones tan cerrados que no quieren nada con el Señor, que no quieren escuchar el evangelio, que rechazan abiertamente a Jesús. ¿Y cuántos se convirtieron? Ninguno. ¿Cuántas profesiones de fe? Ninguno, hermano. Y uno se queda con un corazón quebrantado. Y estas personas, si mueren, van a tener que ir a una condenación eterna. Por eso dice el Salmo: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero más de alguno va a ser la profesión de fe en el Señor Jesucristo. Y ese hombre que hizo esa profesión de fe, esa mujer que hizo su profesión de fe, esa mujer tiene esposo, ese hombre tiene esposa y tienen hijos. Y es lindo, hermanos, ver que aquel hombre, aquella mujer que hizo la profesión de fe: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Se le entrega el tratadito, la dirección, se le invita a la iglesia. Y luego vienen a la iglesia. Y vienen con la esposa y vienen con los niños. Y ahí están. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a ti, dice, con regocijo, trayendo su gavilla. Ahí viene la gavillita, ahí vienen los niñitos. ¿Dónde están los niños? Allá en la escuela dominical. Dice. Qué lindo ver el fruto, el resultado de las personas que reciban a Jesús como su Salvador personal. Bien. Pero estamos hablando del paralítico, ¿verdad? Sí. Y ahora estamos hablando del evangelio, muy bien. Y que Jesús sanó a un paralítico. ¿Cuántos paralíticos espirituales estamos en esta noche sentados aquí, hermano? ¿Cuántos de nosotros no podemos caminar para llevar el evangelio de la paz? Y nos dicen: salgamos a ganar almas. No podemos, porque estamos paralíticos. No llevamos el evangelio de Jesús a las personas que no conocen al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó la Biblia y dice: bueno, vamos a ir a ganar almas para Cristo y vamos a ir ahí a tocar la puerta? Buenas. ¿Cuántas veces? Pero para eso tiene que caminar. Y hay uno caminando. Tiene que caminar. Pero el paralítico no puede caminar. ¿Cuántos de nosotros, espiritualmente hablando, estamos paralíticos? No nos podemos mover. No llevamos el evangelio de salvación a las personas. Y necesitamos ser sanados. Y necesitamos de venir a Jesús y decir: Señor, sana mi parálisis en los pies. Estoy paralítico espiritualmente, Señor. No puedo dar un paso para ir a ganar almas. No he compartido el evangelio en lo que va del año. Ya estamos en el mes de agosto, Señor, y no he podido hablarle a una persona porque estoy paralítico. No me puedo mover, Señor. Sáname. Sáname, Señor. Que yo pueda levantarme, pueda tomar mi lecho e ir a caminar, andando, llorando, llevando la buena semilla del evangelio de la paz.
¿Qué estamos haciendo, hermano? Nosotros. La gente se está condenando. La gente se está yendo al mundo. Perdón, del mundo se está yendo al infierno. Y se está muriendo, hermano. Está muriendo. Decía las noticias que solo en accidente de motos hay 12 accidentes al día. Entre dos a 4 personas de esos accidentes mueren todos los días. Esto es solo. No, pero yo ando en moto, dice, de acuerdo. ¿Y los que mueren en el hospital? Hermano, todos los días la gente se está muriendo. Y nosotros sin poder caminar, paralíticos. Necesitamos que el Señor sane esa parálisis y que podamos, hermanos, salir y ganar almas llevando el mensaje de salvación. Inclinen sus rostros, vamos a orar. La gloria es para ti, Señor. Esas palmas son para ti, mi Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos algunas peticiones, hermanos. Yo voy a pedir